¿Cómo adoptar nuevas estrategias y mecanismos ante la preocupación de los casos de violaciones sexuales contra los niños, contra las niñas y adolescentes en nuestra sociedad? Es el tema que nos reúne a abordar en esta jornada. Un cordial saludo y bienvenido a compartir con nosotros el programa Mesa Redonda. En breve regresamos con ustedes. Dar la importancia que reviste abordar este tema crucial, hablando sobre los casos de violaciones sexuales contra los niños y las niñas y adolescentes en nuestra sociedad, hemos preferido invitar a algunos especialistas. Se trata en primer lugar don Gaspar Ecuagondon Jorra, es contable y estudiante de Derecho en la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Don Gaspar, queremos dar el gusto por compartir con nosotros el capítulo de hoy. Encantado, Rubén. Gracias por invitarme en el programa Mesa Redonda. Muchas gracias. También tenemos la presencia de Abdel Jiménez Conde. Es doctor especialista en neurología. Doctor, bienvenido también por compartir con nosotros el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias por la invitación a este tema tan crucial. Es un placer siempre venir a este programa. Señores, queremos darle el panorama, queremos situar el panorama general del tema que vamos a abordar en esta jornada y queremos comenzar justamente planteando esta situación tan preocupante. La sociedad sufre cada vez más los casos de violaciones contra los niños, niñas y adolescentes. Y primero queremos que ustedes nos puedan ayudar a entender cómo analizar o hacer un análisis de estos casos de violaciones sexuales contra los niños y niñas y adolescentes. Este es ahí desde un punto de vista social o jurídico, en este caso, como usted, un jurista también, si nos puede ayudar a entender qué está sucediendo. Vale, en primer lugar, tal como lo he dicho en el principio, una vez más, agradecerle por la invitación. Yo creo que el tema objeto de debate es de candente actualidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. El tema de la violencia contra los niños y adolescentes es un tema que desde antaño no son cosas que normalmente han venido ocurriendo, pero no nos habíamos dado cuenta hasta esta situación. La gravedad que supone. La gravedad que supone. Ahora, como el gobierno, como saben, acaban de publicar decreto ley sobre la protección de los menores. Yo creo que es el momento en que hay que intentar paliar esta situación y dar coto. No del todo, pero intentar paliar la situación a fin de que no se prolifere. No se prolifere. Pero la pregunta aquí, aunque el doctor ya lo dirá desde su punto de vista como a nivel científico, ¿qué sucede cuando un mayor acaba violando a una menor sexualmente hablando? ¿Qué sucede? ¿Qué quiere conseguir o qué quiere lograr ante estos efectos, digamos, nefastos? No sé, ¿cómo hay que entenderlo, don Gaspar? Ahí es donde está el problema. No se viola a los mayores, solamente a las niñas, a las menores y adolescentes, algo así. La mayor parte de los casos también acaban siendo otras cogen embarazos, algo así. Bien, tal como he dicho anteriormente, saber buenamente que no hay causa sin efecto. El hecho de que ahora mismo se esté hablando de la violación de menores es porque hay algo que lo induce. Hay algo que esta desde gente, un punto de vista, así todos lo juntan. Quieren conseguir. O es el fenómeno, o es el tiempo, o la circunstancia del momento. Pero sí, tal como le he dicho anteriormente, el gobierno no puede quedarse cruzado de manos ante una situación, ya que su objetivo es la protección, como ya lo he dicho anteriormente, que hay una ley. Y todos nosotros sabemos que Guinea Ecuatorial es parte de la Convención de los Derechos Internacionales del Niño, y aparece ahí también en la Carta Africana sobre los Derechos y Deberes de los Niños, que Guinea Ecuatorial es parte. Por eso el gobierno está tomando medidas para paliar esta situación. Y hay leyes que están para castigar a aquellos que están en contra o están practicando tales actuaciones. Doctor, este es el panorama que le queremos también situar. Ayúdenos a entender cómo analizar o hacer un análisis sobre los casos de violaciones sexuales contra los niños, contra las niñas y adolescentes a nivel de nuestra sociedad. Te reitero más gracias. Muy importante establecer los códigos y establecer los conceptos. Bien, porque hay que dividir lo que es la violencia y el abuso sexual de la agresión sexual consumada. Esto es muy importante porque
en el contexto de la violencia y el abuso sexual es donde podríamos interactuar para evitar la agresión. Por ejemplo, las agresiones sexuales que son la mayor parte de los casos que manejamos. Trato de dividir los conceptos, porque esto después va a desglosar más información, ¿no? Desde el punto de vista técnico, tanto jurídico como científico. La violencia o el abuso sexual es toda actividad de provocación, de instigación o de intención sexual sin el consentimiento de la otra persona. Bien, y ya cuando esta actividad sexual sin este consentimiento llega a la fuerza o llega a la penetración forzada, estamos en la presencia de la agresión sexual. Bien, y hay que tener en cuenta que siempre el culpable va a ser el agresor o la agresora. Y el niño, la niña, adolescente va a ser víctima. Porque este culpable, ¿de qué se auxilia, de qué se aprovecha? Precisamente de la edad del niño, del miedo que pueda tener el niño, de alguna enfermedad psicológica, de alguna discapacidad que pueda tener este niño, o si el adolescente puede estar en el contexto de la ingestión de bebidas alcohólicas que dé al pie a que el agresor entonces pueda ejecutar su actividad sexual con todos los daños orgánicos, físicos y neuropsicológicos que provoca. Pero ¿cómo se puede, por ejemplo, tomar la diferencia o marcar la diferencia entre acoso sexual o acoso, digamos, o abuso sexual infantil? Un poco de la línea, aunque usted haya establecido la diferencia que existe, pero también está ahí este apartado, ¿no? ¿Cómo nos puede hacer la diferencia? La diferencia existe y es importantísima tu pregunta. El acoso sexual tiene muchas aristas y hay que tener en cuenta que hay falsas creencias y también algunos tabúes, como también algunas actitudes donde está presente el acoso sexual y no se percatan padres y familiares o no hacen entonces el uso debido de las condiciones sociales. Cualquier actividad donde nosotros, familiares, padres y demás, podamos ver, porque es importante, Rubén, que el perpetuador, que el agresor sexual tiene un comportamiento que se puede definir. ¿Bien? ¿Cuál es? El agresor sexual primero abusa de su poder, abusa de su autoridad, abusa de las condicionales que puedan recrear el tiempo que él necesita para llegar entonces a una violación. Y cuando estemos viendo a una persona, no quiero entrar en detalles, pero puede ser desde alguien en el barrio, puede ser un profesor, puede ser hasta un familiar, desgraciadamente, muchas veces cercano, donde esté observando al niño con un comportamiento visual obsesivo, compulsivo, que no es normal, donde le esté dando muchos regalos o muchos premios a ese niño o a esa niña sobre una base que tampoco sea normal. Pero doctor, le quiero interrumpir un poco. Aquí estamos ante una situación que los que más se ven afectados son las menores. Estoy en el contexto de las menores, por eso estoy en el menor o la menor, pero vamos entonces a circunscribiendo a las menores porque no hay diferencia de género. Vamos a dejarlo claro. Bien, no hay diferencia de género, puede ser víctima una menor o un menor. Lo que pasa es que la frecuencia mayor es en las menores y las consecuencias son en las menores o quizás es donde más se denuncia. Pero volviendo al tema, ese comportamiento un poco exhaustivo de esa persona tiene que llamarnos la atención a padres, tiene que llamarnos la atención a los familiares, porque es ahí donde podemos ejercer nosotros entonces alguna condición o alguna actitud para prevenir lo que no queremos que suceda. Bien, ya una vez que después suceda la violación con todos los fenómenos orgánicos que esto acarrea, ya perdimos la batalla. Cada uno de ustedes, desde un punto de vista ya sea jurídico o científico, estamos manejando a diario diferentes casos de violaciones y queremos alinear justamente a los clamores de muchos padres, madres que vienen pidiendo ayuda o socorro ante posibles agresiones sexuales que sufren sus hijos, ¿no? Y en este caso quisiéramos, como usted, hombre de ley, ¿qué dice la ley acerca de esos temas de delitos sexuales a nivel de nuestro país? ¿O en qué línea usted nos puede situar un poco, don Gaspar? En primer lugar, quería establecer diferencia entre lo que es un acoso y un abuso. Adelante. Entonces, el acoso es todo comportamiento agresivo
es decir, no deseado de parte de otro. Ahora, y el abuso es cualquier tipo de trato que provenga de otras personas que tenga como consecuencias lesiones o daños. Ahora, la diferencia entre el acoso y el abuso es que el acoso, se habla de acoso entre los iguales. No sé si puedo explicarme. Adelante. Se habla de acoso, por ejemplo, el acoso escolar, el acoso laboral, entre los iguales. Es decir, en el entorno laboral, ahí es donde se utiliza el término acoso. Ahora, por ejemplo, en clase, los niños, estamos hablando de niños en clase, en un centro escolar, ahí se habla de acoso, que es diferente del abuso. Ahora, y el abuso es cualquier tipo de trato, valga la redundancia, que provenga de otra persona, que tenga como consecuencias lesiones y daños. Ahora, ¿qué dice la ley respecto a esta situación? Tal como le he dicho anteriormente, que el gobierno no puede quedarse a las expectativas sobre un tema de candente actualidad. De hecho, hay un nuevo código penal en Guinea Ecuatorial. Este nuevo código penal recoge en el artículo 4 que dice el que cometiere delito. Es decir, el que cometiere delito o falta incurrirá en una responsabilidad penal. Muy importante esos extremos. Entonces, el que cometiere delito, estamos hablando ahora de la violencia, es que es un delito. El que lo cometiere está incurriendo en una responsabilidad penal. Y cuando ya hablamos de una responsabilidad penal, estamos hablando de un castigo. Esto es lo que dice la ley sobre esos temas. Regresamos con ustedes. El tema es de mucha actualidad y muy crucial tener que ir situando a muchos padres que están enfrentando ante casos de violaciones que sufren sus hijos o sus hijas, y cómo resolver un caso de una agresión o abuso sexual, pero sin resolver. Regresamos con ustedes con algún reportaje que hemos preparado por este tema que nos reúne abordar en esta jornada, y regresamos con ustedes en breve. Eugenia Mangue reside actualmente en el barrio Frejundi de esta localidad con su hija Francisca, que es sordomuda, y más niños. La misma nos cuenta que hace un año que su hija fue violada donde residían anteriormente. Extranjero, de violación. Tras las denuncias tuvieron que encarcelar al acusado, que es expatriado, hasta que con algunos acuerdos le dejaron absuelto para hacerse cargo de la hospitalización y el embarazo de la menor. Unos acuerdos que al principio se cumplían, y hasta que la menor dio a luz no recibe apoyo de parte del padre ni de los responsables. Aunque las explicaciones han sido en la lengua vernácula Fang, lo único que necesita es que el padre del bebé se haga cargo. Términos. Es normal que la ley me aplique, sinceramente, tal y como he estado hablando. Yo no tengo mucho que explicar, o sea, tal y como he hablado sobre un empoderamiento, una fuerza mayor a mi persona. Hay algo en mí que me molesta, que yo mismo no logro entender ni comprendo. Precisando pues que en estos precisos momentos la pequeña se encuentra bajo observación médica en el centro hospitalario Dr. Damián Roku Epiti Monanga de esta localidad, a la espera de que el caso sea remitido ante los órganos judiciales, después de las oportunas diligencias por parte de la Gendarmería. Este tiempo de noticias se ha acercado hasta el Hospital Regional de Bata para conocer el estado actual de la pequeña de 13 años que supuestamente fue violada en la noche del pasado lunes por su tío Fernando Abogó.
Durante la conversación con el doctor Pergentino, nos ha detallado la evolución actual de la pequeña María Luisa. Hasta ahora la niña está evolucionando satisfactoriamente, porque pese al día que llega inconsciente, en un estado de inconsciente, tuvimos que atenderle de inmediato, haciéndolo todos los pormenores que le hace falta al instante, y que era ya el estado de inconsciente que está, canalizarle vena, a pasarle volumen, buscar forma de quitarle en el estado de consciente, ya que refería de que le habían hecho tomar una bebida alcohólica de 3 cepas. 3 cepas porque vino con vómica inconsciente y después ya todo lo pormenor que había. Kazia, nabia no mi berminti ma kenazia. Sikura sumo mani na se toba ai wu sikura to azia ana asisi o ma njuko na mi hermanito. Banye bon to ande. Enye ba mwana extranjero vomi mi to mbangema nya anzu nyande vea boya violar. De violación este mana que le muremena boyedo. Tras las denuncias tuvieron que encarcelar al acusado, que es expatriado, hasta que con algunos acuerdos le dejaron absuelto para hacerse cargo de la hospitalización y el embarazo de la menor. Boso kuana mabezami ngongo meken leo mangakena makejene bino vombo manya ligfa bum ngar man fama le kwin nanju yara bum de mama dimle nya ma kure nanju yara bum ba ngaka ba bala mosama ndaka. Unos acuerdos. Anita Benga y su hermana menor, Constancia Micue, se han comparecido en esta jornada ante los medios solicitando la intervención de las autoridades sobre el caso de sus 2 hijas menores de edad que supuestamente fueron violadas por un expatriado de nacionalidad senegalesa. Los parientes afirman que el hecho fue denunciado ante las autoridades y se desconocen hasta la fecha los motivos por el cual el acusado consiguió la libertad donde se encontraba retenido. Recibí una llamada telefónica de donde me informaron que el novio de mi hermanita de nombre Mohamed ha violado a mis hijas. Y llegué aquí en Bata el día 3 del pasado mes de diciembre para verme con él donde le encerraron. Y al llegar ahí es cuando me informan que se ha huido. La mayor de aproximadamente 9 años de edad, la cual se ha salvado por los milagros de Dios gracias a otro taxista que vio de lejos la actuación de este señor y decidió seguirlo hasta el río. Querida audiencia, ustedes acaban de seguir una serie de reportajes que les hemos introducido respecto al tema que nos reúne a abordar en esta jornada y ver la redundancia en este sentido, hablando sobre los casos de violaciones sexuales contra los niños, contra las niñas y adolescentes a nivel de nuestra sociedad. Nos incorpora también en el capítulo de hoy Florida Zangondo, ella es jurista. Florida, queremos darle el gusto por compartir con nosotros el capítulo de hoy. La población le está siguiendo. Y esto es lo que queremos comenzar justamente haciendo esta pregunta como jurista. Ayúdenos a entender cómo analizar o hacer análisis sobre los casos de violaciones sexuales contra los niños y niñas y adolescentes. Sí, en primer lugar hay que resaltar la importancia del tema, porque el tema es de vital importancia. Por eso la Constitución de Guinea Ecuatorial ya hace mención de esta materia en su artículo 23. La Constitución ya dice: el Estado de Guinea Ecuatorial protege y ampara al menor para su total desenvolvimiento en la sociedad. Es decir, el Estado ha implementado distintos mecanismos para intentar paliar esta situación de abuso que están sufriendo los menores en nuestra sociedad. De ahí que encontramos distintos instrumentos jurídicos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como puede ser, tenemos en la Carta Africana de Derechos y el Bienestar del Niño. Tenemos el nuevo decreto promulgado el 21 de diciembre de 2023, que son instrumentos que vienen a proteger al menor contra cualquier tipo de abuso.
Ahora, estamos haciendo mención de lo que son los abusos sexuales a menores. El Código Penal ya establece algunos tipos, algunos delitos que a nivel sexual pueden brindar. El Código Penal ya menciona, por ejemplo, las agresiones sexuales, la violación sexual, el acoso sexual, el abuso sexual, que son distintos delitos que pueden menoscabar lo que es la indemnidad sexual o la libertad sexual de los menores. Señora jurista, mira, este es el problema. Ustedes hablan desde un punto de vista jurídico. Y nosotros somos población que viven en carne y hueso de los problemas de violaciones. Pero aquí queremos preguntarle si nos puede ayudar a entender estos extremos. ¿Qué dice la ley acerca de estos delitos sexuales? ¿Cuándo se aplica y cómo? Y sabe que cuando, literalmente, hablando en esos términos, a uno cualquiera también va a pensar que cuando mi hija sufre una situación de agresión sexual, evidentemente esta es la pena que le va a corresponder al supuesto violador. ¿Cómo nos responde estos extremos? Mire, como hemos dicho, hay distintos tipos de delitos que atentan contra la indemnidad sexual del menor. Entre ellos encontramos la violación. El Código Penal, aquí tengo el Código Penal vigente, en su artículo 501 ya nos dice que el culpable de cualquiera de las conductas descritas, el culpable de una violación se le va a penalizar con una pena de prisión menor, que es de 3 años a 10. Ahora, si la víctima es un menor de edad, dice el artículo 501.3, si la víctima es menor de edad, la pena será de prisión mayor, es decir, de 20 a 30 años. O sea, son distintas penas dependiendo del tipo o el tipo de delito a que estamos analizando. Si entramos en la agresión sexual, veremos que la pena es de prisión menor. Si entramos en el acoso, así sucesivamente. El Código Penal ya determina las penas que las autoridades competentes han de aplicar. Ayudarnos, ¿cómo nos aclara estos más extremos? Yo, sinceramente, como acaba de incorporar, yo sigo siendo estudiante, ya creo que ya hay especialista, pero también voy a corroborar lo que está diciendo. La ley ya prevé qué es lo que hay que hacer para estos supuestos agresores. Porque siempre se les llama supuestos porque hay un artículo de la ley fundamental, artículo 13, inciso O, que dice cualquier persona puede declararse no culpable hasta tanto que no haya una resolución judicial. Ahora, estamos hablando entre la violación de menores. Lo ha dicho la compañera que el nuevo Código Penal de la República de Guinea Ecuatorial recoge qué es lo que hay que hacer para tales agresores. Lo ha recalcado. Por ejemplo, en el artículo 502.2, inciso B, habla ahí netamente de agresión sexual si la persona queda embarazada o no solamente embarazada, pueda quedarse infectada de una infección, de una infección. Entonces, ¿qué hay que hacer? El artículo 502.3 dice, si la víctima es menor de 15 años, ¿qué es lo que le espera al agresor? Una prisión mayor y una multa muy grave. Ahora, todo esto está recogido en la ley. Ahora, también hay una cosa, hay un dicho en latín que dice, ignorancia legis non excusat. Es decir, la ignorancia de una ley no exime que se cumpla. Entonces, esto también debemos tenerlo en consideración. El artículo 6.1 del Código Civil, esto es lo que dice. Porque cuando yo sigo el programa, a veces sigo el tema de agresión, veo la gente como decir, perdóname, no lo sabía, es que no... Ahí está. La ignorancia de una ley no exime que tú puedas cumplirlo. Cuando ya hay una ley que recoge tales actuaciones, lo conozcas o no, en el momento en que incurras en un delito, lo que le espera es un castigo. Cada uno de ustedes está libre para subir la mano si quiere añadir algún otro tipo de datos que estamos hablando. Doctor, desde un punto de vista científico, si nos puede ayudar a entender sobre todo las secuelas de un abuso sexual infantil, ¿cómo nos ayuda a entender esto? Estas secuelas
que suceden cuando una menor o un adolescente haya sufrido algún tipo de agresión sexual. Cómo no, Rubén. Aunque yo hablo desde el punto de vista científico y los colegas desde el punto de vista jurídico... Ellos sí nos tienen que ayudar. Ambas cosas están muy correlacionadas. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo hablar nada jurídicamente. Yo tengo que hablar en términos científicos. Y bueno, la agresión tiene consecuencias muy nocivas, muy negativas, desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista psicológico, inclusive en la vida futura de esa niña. Bien. Desde el punto de vista orgánico, lo mismo una transmisión de una enfermedad sexual, que puede ser desde un VIH que ya casi que la está condenando, aunque haya tratamientos hoy, hasta un embarazo no deseado, como en el caso del reportaje que vimos. Un embarazo no deseado complejo por el cofactor papá, que fue violador, y por también la trascendencia futura de ese niño cuando nazca. Es un proceso muy, muy complejo. Más también las consecuencias psicológicas que pueden ser irreversibles en esa niña. Bien, desde la ansiedad, la depresión, niñas que tienden después a comportamientos autodestructivos, a lacerarse, a quemarse. Lo mismo ellas que agredir también a sus familiares. Niñas que pueden llegar al intento suicida, porque no toleran el concepto de haber sido violadas y el concepto social de culpabilidad cuando no son realmente culpables y la llevan a un intento suicida. Por otra parte, niñas que tienden a huir de su casa por el miedo quizás a que los padres puedan influir sobre ellas. Y entonces aquí viene otro peligro. Estas niñas son también las que corren el riesgo de que otros abusadores la puedan entonces convertir en niñas promiscuas para el uso de material pornográfico, para el uso de muchas incidencias negativas. O sea, que tanto desde el punto de vista psíquico, tanto desde el punto de vista orgánico, como tanto desde el punto de vista social, la violación es algo lamentable, muy lamentable. Y pienso que el perpetrador siempre debe ser sancionado. Vamos a ver, este es un país donde, por ejemplo, son pocos casos que aquí podemos abordar, que se manifiestan o se dejan sobre la mesa para debatir. Y hay adolescentes que son algún tipo de discapacidad que no puede hablar y sufren ese tipo de agresiones sexuales. Entonces, en estos extremos, ¿la ley puede intervenir en estos casos? Sí, efectivamente la ley interviene, por tanto ya es un agravante. El hecho de abusar sexualmente de un menor de edad, y no solo de un menor de edad, sino de un menor de edad incapacitado, y es un agravante. En virtud de esto la ley ya penaliza. Si, por ejemplo, si tú violas no sería lo mismo violar a una niña, por ejemplo, de 16 años en sus condiciones normales, que violar a una niña de 16 años incapacitada o que sufra algún tipo de trastorno mental. De ahí entran los agravantes. Si te podrían imponer una pena de 20 años por haber violado a una niña incapacitada o que sufre algún trastorno mental, se te va a imponer una pena de 30, porque la condición de la niña agrava la pena. Por tanto, a nivel del Código Penal, esa situación ya se Ustedes que son juristas nos tienen que ayudar muy bien. Realmente esto es lo que sucede. Hay una buena parte de padres, madres, entre otras cosas, señalan, tratan de resolver un caso que no acaban siendo resuelto. Este es el problema que sucede aquí, don Gaspar. ¿Cómo resolver un caso de agresión sexual o abuso sexual sin resolver? Primeramente, creo que la compañera lo ha dicho. Estás hablando de los niños de movilidad reducida, vamos a decir, incapacitados o lo que sea. O no son esta capa también. Entonces, esos estarán siempre a cargo de un tutor, algo que tendrá que llevarles. Entonces, en caso de que una de ellas sufra algo igual, es el tutor el que está bajo su tutela, tiene que denunciar situaciones iguales. El tutor va a llevar a la niña, cuando el niño está por ir a clase, el tutor le tiene que acompañar en clase, no hace falta, tiene que ir a un tipo de paseo. Este es el problema. Incluso yo le quiero decir, David, los casos que estamos viendo en la televisión serían pocos que lo que la gente tiene en los barrios, pero miedo a no denunciar. Ahora, la situación es que la gente a veces se siente acomplejado o piensa de que habrá costos adicionales para que uno salga para ir a denunciar un caso. Entonces,
estamos viendo casos en la televisión, yo puedo decir que el 50% de lo que estamos viendo que la gente está denunciando. Hay otros casos que la gente no denuncia, por ejemplo, en las periferias, en los lugares donde no hay cobertura, por ejemplo, no llega canal de televisión, que uno puede venir caminando a Songa para denunciar una situación de la policía. Esos casos hay, pero ¿qué hay que hacer? La población tiene que formarse en denunciar. Porque los que están tal con el juez, los de la comisaria, lo que sea, no son adivinos. Entonces, si no traes un caso... Eso también está ahí. Si no traes un caso ante las dependencias policiales, ante los órganos jurisdiccionales, es que no van a imaginar que esto es lo que está sucediendo. Es el miedo, mucha gente sufren esta situación, pero puede ser por carencia de medios o por sentirse un poco acomplejado de no poder denunciar la situación. Ahora, has preguntado qué dice la ley sobre estos casos de delitos sexuales y no encuentran solución. ¿Cómo resolver un caso de agresión o abuso sexual sin resolver? Vale. Esto es lo que ellos dicen. La compañera creo que me acompaña. Pero yo creo que si no hay pena, es porque no ha habido delito. Sí. Es que aquí no se inventa. La ley, ¿Cómo? ¿En qué hacer estos extremos? Está diciendo... ¿Cómo que una persona ha ido a denunciar un caso de violación y no encuentra solución? Es decir, por ejemplo, si denuncias, por ejemplo, hay un procedimiento para llegar a la conclusión de que, por eso se llama un supuesto violador, porque los hay que tienen que trabajar y verificar realmente si la persona ha sido violada. Tenemos a un doctor aquí, el examen que hace primero el juez es enviar a la niña al hospital para que se le haga un examen exhaustivo para que determine realmente si ha habido violación. Estamos hablando de violación sexual, ¿eh? Eso, pero hay casos confirmados. Hay casos que, pero si el informe médico que trae el hospital, porque el juez o la persona que tiene que tomar que dicta la resolución no es un adivino, se basa de otras fuentes. Se encuentra de que como el doctor está aquí, ya nos ayudará. En relación a lo que decía mi colega jurista, en primer lugar, la denuncia es un deber que tiene todo ciudadano. Así es. Todo ciudadano que percate que se haya cometido un delito tiene la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes. Bien, es más recomendable en esos casos de violencia, de violación, de agresiones sexuales, es más recomendable que en el momento en el que surge la violación, que se denuncie, porque cuando se denuncia al instante, cuando se produce, las pruebas todavía siguen vivas, las pruebas siguen calientes. Y ahí, porque como ha dicho mi compañero, a la niña, una vez que se percata que ha habido violación, una agresión sexual, lo que tienen que hacer los tutores es denunciar. Lo que hará la autoridad competente es enviar a la niña ante un facultativo, que es un médico, para que examine a la niña. Cuando la violación todavía es reciente, se va a encontrar pruebas de que ha habido violación. Habrá alguna prueba, como va a explicar el doctor, las pruebas que se pueden encontrar para que se determine que ha habido agresión sexual, abuso sexual o violación. Bien, aunque la violación ha pasado tiempo, que se ha violado a la niña, digamos, por ejemplo, ha pasado 1 mes, 2 meses, y los tutores no habían tenido noticia. En el momento en el que tienen noticia, aunque ya ha transcurrido el tiempo, con tal que el delito aún no ha prescrito, aún tienen derecho a denunciar. Y se va a abrir una investigación para averiguar si realmente ha habido violación o no. Ahora, respecto a la pregunta, en los casos en los que se sustancia un proceso de violación o de agresión sexual hacia un menor y luego no se llega a condenar al actor, yo creo que estos casos son los casos donde la autoridad competente llega a determinar que no ha habido violación, porque técnicamente es un poco, contradice la moral que se aprecie violación y luego que se absuelva al actor. Es que ahí no hay coherencia. Por tanto, cuando se absuelve al actor, cuando no hay pena, es porque realmente no se ha encontrado una prueba de que efectivamente ha habido violación. Doctor, usted ha seguido un poco de la explicación de los juristas. Ayúdenos a algunos extremos sobre esos detalles. Bueno, desde el punto de vista médico tienen mucha razón los juristas. Mucha razón. Bien. Mientras más rápido acuda a la niña violada, habrá más posibilidades para aportar elementos investigativos al jurista.
habrá más posibilidades para aportarles al juez estos elementos. Porque una niña, digamos, que nunca haya tenido relaciones sexuales violadas, se va a demostrar la defloración de esa niña. O si ya tuvo relaciones sexuales, van a haber elementos orgánicos que pueden ser desgarro vaginal, desgarro uterino, signos evidentes de violencia sexual que lo puede demostrar el médico en ese contexto. Bueno, ya en centros de mayor recurso uno puede evaluar el semen y demás, inclusive determinar con el semen la identidad de la persona con un ADN. Eso depende de los recursos que tenga el hospital. Pero aún sin esos recursos, en las primeras 24 o 48 horas, si acuden al médico, el médico puede evidenciar la violencia con los signos que puede presentar la niña, además de los signos psicológicos que puede presentar la niña, como en el caso del documental. La niña que llegó en condiciones muy nefastas, recuerdo, casi que con toma de la conciencia, y ahí se manejó algo, llegó bajo o sea, se pudo constatar sanguíneamente alcohol en un adolescente. Ese alcohol también se pudo constatar de que fue inoculado, no fue ingerido por ella de manera voluntaria. Y ahorita mencionaste algo muy importante, los niños con discapacidad, que yo lo había mencionado antes. Sea la discapacidad, sea sordomudo, sea una niña con una lesión estática que no tenga capacidad de concepto, es uno de los factores de riesgo y de los caldos ejecutivos para un perpetrador. Porque está el niño que puede conocer sus derechos con una capacidad mental normal, y está el niño con una capacidad disminuida. Pero es que aunque de la capacidad mental conozca sus derechos, no está apto por la edad para aplicarlo. Esto es lo que vemos que está sucediendo aquí. Hay un extremo que también les queremos compartir, por ejemplo, aunque no va de lleno el punto que estamos abordando, está ahí también sobre la educación sexual que hay que implementar en las familias y algunos de nosotros como padres que no aplicamos el tema de educación sexual. Y cuando esos casos suceden, ¿qué es lo que realmente, digamos, los supuestos autores pretenden conseguir con ese tipo de comportamientos antisociales ante los menores? No sé si ustedes captan la pregunta. Sí, perfectamente. Que tiene también dos aristas, por supuesto. Sí, el que quiera tomar la pregunta está libre. Voy a iniciar, por favor. Bueno, es un punto, bueno, gracias. Como jurista también. Ay, ya, gracias. Bueno, es un punto de vista más social que jurídico. ¿Cuál es la educación sexual que los padres han de dar a sus niños? Desde luego. Ese punto es importante. Parece que sigue siendo un tema tabú para muchos. Sí, porque para muchos padres que se tenga que sentar con sus hijos, padres africanos, que se tenga que sentar con sus hijos y darle la correspondiente educación sexual, para muchos les resulta un poco complicado. Prefieren privar al niño antes de dotarle de esta información. Pero yo creo que es un dato muy importante, porque informando a nuestros niños, dotándole de esta información, les prevenimos de muchas cosas, les alertamos de muchas cosas. Por tanto, es importante que los padres empecemos a tener esta facultad de educar sexualmente a nuestros niños. Porque he visto casos donde una niña empieza a ver la regla y no sabe qué es la regla, piensa que se le ha hecho una herida o no sé qué, porque su madre en su día no le ha explicado qué es la regla. De habérselo explicado con antelación antes que llegue el tiempo, ella se hubiese preparado y lo hubiese afrontado. Pero muchas se sorprenden. ¿Por qué? Porque no tienen esta educación desde la cuna. Hay que educar a nuestros niños sexualmente, por muy complicado o por muy tabú que parezca el tema. Tenemos que educar a nuestros niños. Centrar a nuestros niños y decir, mira, chicos, sé que ese tema va a ser un poco incómodo, pero os tengo que informar. Esto pasa, esto pasa, esto pasa. Y así les prevenimos de muchas cosas, como son las agresiones sexuales. Les prevenimos de muchísimas cosas con esta información. Sí, la compañera lo ha dicho todo, es de la responsabilidad de los tutores, padres, fomentar esa educación desde la cuna. Es muy importante porque se dice que lo que el niño aprende de pequeño, crece con ello. Entonces, cuando nosotros éramos niños, no se hablaba mucho de esos temas. Pero actualmente, con la aparición de las nuevas tecnologías, que también influyen muchísimo en temas que estamos hablando hoy en día, porque en nuestros tiempos yo no veía la serie ahora, pero vas a encontrar en una casa
que la mamá con sus hijas o sus hijos están siguiendo serie, entonces cosas ahí, y el niño cuando lo graba va a buscar forma de ponerlo a práctica. Sí. Entonces es un problema pero sigue siendo la responsabilidad. Si nosotros hemos decidido traer hijos al mundo, que es una gracia, tenemos que fomentar esa educación. Es difícil, la compañera lo ha dicho, no hemos crecido con esa cultura, pero es menester que se haga, y en los centros escolares que también haya esta continuidad, porque debe haber asignatura especialmente para educación sexual. Pero encuentra de que ¿Pero qué sucede si el menor, el padre es un menor y ya convirtió un padre de familia y no tiene ni siquiera esa cultura de educación sexual? ¿Cómo que el padre es un menor? Por ejemplo, cuando tenemos estos jóvenes que ya son padres, sí, estas adolescentes que ya son madres, y no tienen ni siquiera ni menor idea qué es tener una educación sexual de una persona en la familia. Esos padres que ya son, esos niños que ya son padres. Ya son padres. Pero dependen de otros tutores. Yo creo que a partir del momento en que un niño... La abuela ha muerto, el padre ha muerto, el tío ha muerto, la situación está desastrosa, la familia desestructurada, ¿cómo lo va a responder don Gaspar? Por eso estoy diciendo, es la responsabilidad. Ese niño siempre estará a cargo de un tutor. Puede ser un padre biológico, puede ser alguien. Siempre habrá alguien en la familia que pueda saber orientar al niño. Es de responsabilidad. Y la sociedad también, los medios de comunicación, ¿cómo no? También juegan un papel importantísimo en la educación sexual. Entonces, es deber de todos para fomentar esa educación desde la cuna. Es difícil como africano. Antes que me concentre una de las cuestiones más concretas que los jueces nos van a aclarar, doctor, este punto de educación sexual que estamos intentando mirar desde un punto de vista social, ¿cuáles son las estrategias o mecanismos que los padres, madres, deberíamos adoptar o deberían adoptarse, ya sea a corto o mediano o largo plazo, para evitar ese tipo de riesgo que la sociedad está enfrentando en esos momentos con las agresiones sexuales de continuo? Las estrategias, Rubén, en este caso, pienso que son de los padres. Pienso que es inclusive del sistema de salud y del sistema educacional. ¿Vale? Bien, para no alargar mucho el tiempo, porque tenemos que aprovecharlo bien. La personalidad de un joven se estructura entre los 12 y los 18 años. Bien, eso es crucial. Ahí se estructura lo que vamos a hacer en la adultez. Pero no hay que esperar a los 12 para ir enseñando entonces a este niño la educación. No solo es calzarlo, no solo es vestirlo, no solo es alimentarlo. Lo más importante es darle herramientas y enriquecer su mente. Y la función sexual es algo vital para todo ser humano. Vamos a hablar desde el placer hasta la función reproductiva después, cuando decidimos tener hijos, como bien dice el colega, si Dios nos da la gracia, que tenemos que agradecerlo siempre. Y entonces, no puede ser un tabú en la casa para tanto padres o madres comenzar a preparar a este adolescente, bien, sobre todo a las niñas, como bien dijo la jurista, desde su menstruación hasta qué puede ser una función sexual adecuada, para que esté preparada como herramienta, para que pueda evitar inclusive una violación, para que pueda defenderse y para que tenga después una función sexual adecuada. Como también en muchos lugares del mundo ya esto se establece en la educación, en las escuelas, en las edades entre 12 y 18 años. No como una asignatura como tal, pero sí se introduce la educación sexual dentro de la anatomía o dentro de otras asignaturas básicas para que el niño vaya aprendiendo su condición anatómica y cómo puede él funcionar después. Por supuesto, si eso se logra, vas a tener un adulto en el que se pueda proteger o vas a tener un adolescente el que se pueda proteger. Si no se logra, vas a tener un adolescente vulnerable a una violación con todas las consecuencias que hemos conversado. Bueno, ustedes que son juristas, esta es la cuestión que plantea una buena parte de ciudadanos. Entendemos que cuando un padre presenta un caso de denuncia de un supuesto caso de violación sexual contra su hijo, contra su hija, evidentemente, es para obtener respuesta que necesita por el mero hecho de plantear el caso o denunciar el caso. ¿Y ustedes qué mecanismo o estrategias
de este capítulo nos pueden ayudar. La ley debería, digamos, endurecer en caso de tener a un supuesto verdaderamente violador de agresiones sexuales a menores. ¿En qué extremo la ley debería endurecer ese tipo de casos que estamos manejando a día de hoy? No sé si ustedes captan la pregunta, pero esto es lo que plantea la sociedad. Sí, claro. ¿Cómo nos ayuden a entender esto? Cuando una madre cada vez más se siente, digamos, molesta porque su hija ha sido violada, ya no puede desarrollarse muy bien en muchos campos, pero cuando se lleva un caso ante la ley, ¿en qué extremo la ley debería endurecer ese tipo de casos? No sé, ustedes, soy jurista y nos pueden ayudar. Bueno, en primer lugar, las estrategias que deberían adoptar las instituciones competentes es, primero, legislar en la materia. Porque si miramos usted ha leído que la ley está legislada en muchos extremos. Mira, si miramos nuestro ordenamiento jurídico vamos a encontrar que aún hay algunas lagunas, que no hay muchas leyes que vengan a regular lo que es la protección de los menores dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, es una estrategia que se siga legislando, que los legisladores sigan dedicando una especial atención a esta materia. Y en segundo lugar, no solamente es legislar, se ha de aplicar aquello que está plasmado en la ley. Lo que prohíbe la ley y uno lo hace, se le ha de castigar severamente de acuerdo a la penalidad establecida en la ley. Por tanto, como hemos dicho, si uno comete un delito, cualquiera que sea, ¿vale? Sea un delito de agresión sexual, lo que sea, si uno comete, se sustancia el proceso y se llega a determinar que es culpable, borracho, estaba en un estado de inconsciente, pues se va a investigar, de ahí está la investigación. Se tiene que investigar. Acaba haciendo ese tipo de atrocidades en la sociedad. No puede quedarse absuelto por el mero hecho de alegar que estaba borracho. Se va a tener que investigar y verificar si efectivamente lo que alega es cierto. Y si ya Juan lo comentó. Por favor, yo pido perdón. Habiendo ya cometido el delito. Este es el problema aquí. La ley no perdona. Si se llega a determinar, se llega a decretar de que efectivamente ha consumado el delito, se le va a penalizar. Se le va a imponer la pena correspondiente de acuerdo a lo que dice el Código Penal. Aquí no viene el por favor, aquí no viene el perdonarme, el que estaba ebrio. No. Esto es lo que estamos siguiendo a menudo. No, aquí no entra. Sí, don Rubén, yo lo digo aquí con la cara alta de que nosotros tenemos un sistema jurídico que es demasiado bueno. Este país tenemos leyes que son buenas y si se llegase a aplicar efectivamente todo, muy importante, no hablaríamos de las cosas. Guinea Ecuatorial está dotado de leyes en todos los campos. Entonces, pero hay una cosa que esa población de a pie no entiende. A veces muchos quieren tomar la justicia por su propia mano. Entonces, han violado a mi hijo y yo debo hacer tal de inmediato. No. Primer paso, hay que denunciar el caso. Entonces, deja a las autoridades competentes verificar si el objeto de tu denuncia, ¿qué es lo que se va a tomar después? Ahora, pues, hay un dicho de la ley. Dame las pruebas para que yo te dé derecho. Entonces, si no hay pruebas, entonces no hay derecho. No hay que exigir derecho. Pero entonces, la ley... extremo usted habla de si no hay pruebas. Por eso estamos hablando del tema de, por ejemplo, usted ha dicho que hay madres que van llorando que su hijo ha sido violado y todo lo demás. Sí, ya se ha denunciado el caso. Pero hay leyes que están para castigar a aquellos que si las pruebas muestran de que tal fulano mengano ha violado. Por eso, haciendo una memoria retrospectiva, le he dicho lo que recoge el Código Penal vigente en Guinea en el artículo 4, que dice, el que cometiere delito o falta incurrirá en responsabilidad penal. Y cuando hablamos de responsabilidad penal, es decir, incurrirá en un castigo. Ahora, pero para que esta persona incurra en un castigo, la gente tiene que saber que la ley fundamental de Guinea Ecuatorial, en su artículo 13, inciso O, hasta tanto que haya una resolución judicial, tanto el infractor sigue siendo inocente. Efectivamente. Entonces, es lo que muchas veces
el personal, el pueblo de a pie no entiende. Vamos a ver, don Gaspar, aunque ya vamos a entrar justamente en las recomendaciones, entendemos que la ley fundamental de Guinea Ecuatorial ampara al ciudadano en muchos extremos, en muchos campos. Sí, sí. Por ejemplo, un supuesto agresor o violador, una vez detenido y puesto a disposición de los órganos policiales, debe permanecer ahí 72 horas. Pero estamos observando, evidentemente, cómo cuando la ley fundamental de Guinea ampara al ciudadano en estos extremos. Cuando un ciudadano que haya sido interpuesto por un agente policial y permanece fuera de 72 horas. Y cuando estos casos lo estamos hablando, hoy tocamos el punto de las agresiones sexuales, estos que acaban diciendo que yo no he hecho tal, lo he hecho por estar en estado ebrio o no tenía que hacerlo, en fin. Y cuando ustedes tratan de mostrarnos, ayudarnos la ley, hasta qué nivel la ley debe aplicar a estos supuestos violadores o autores, y no está cumpliendo y no se está viendo esta aplicabilidad. No sé, ahí está la preocupación. Rubén sigue lo mismo. ¿En qué campo usted afirma que no se está la población, cumpliendo? Ahora, usted ha mencionado la ley fundamental. Entonces, sería mejor que todo ciudadano conozca la ley fundamental, porque en el artículo 13, donde hay derechos y deberes de los ciudadanos, lo ha dicho aquí, en el artículo 13, inciso J, es decir, cualquier ciudadano que se le haya denunciado, él tiene el derecho de defenderse ante los tribunales. Ahora, pero esta misma ley vuelve a amparar en el inciso O. Aterrizando, aterriza. En el inciso O, que hasta tanto que haya una resolución judicial, esta persona, por eso se le sigue llamando supuesto. Bueno, pero la persona que ha ido a denunciar ya no le considera supuesto, porque sabe buenamente que ha violado a su hijo. Entra directamente en las recomendaciones, y ya que usted tiene la palabra, y estamos ya en la recta final del capítulo. Vale, las recomendaciones aquí es, primero yo quiero recomendar a mis conciudadanos que cada cosa tiene que seguir su proceso. Es decir, en el momento en que uno detecta que haya sido violado o haya sido mermado en uno de sus derechos, el paso es denunciar ante las autoridades competentes. Entonces, este es un paso y no hay que tomar la justicia por su propia cuenta. Entonces, estoy hablando como padre de familia también, quizás hay algo igual me ocurra, pero debo seguir el proceso habitual. Ahora, si no llego a conseguir alguna resolución, si las autoridades competentes que deben ocuparse de la materia no se ocupan, hay otra gente que también les debe exigir. De hecho, no es el tema que estamos hablando aquí, por eso jurídicamente hay procesos como para que se pueda llegar a la ejecución o a la materialización de algo que haya sido planteado por un ciudadano. Yo recomendaría también responsabilidad por parte de los padres y los tutores. Debemos ser responsables porque traer al niño al mundo no es una misión fácil, no es un juego, no es juego. Debemos ser responsables, educarles desde la base hasta que lleguen a ser personas. Doctor, algunas recomendaciones concretas, ya que estamos en la recta final del capítulo de hoy. Sí, cómo no, recomendaciones concretas y muy prácticas. Desde el punto de vista psicológico, primero los padres escuchar al niño. Bien, hay que escuchar al niño, y aunque sea una niña o un niño pequeño, no podemos dejar al albedrío que puede ser una fantasía de que está inventando algo. Bien, cuando hay un cambio de comportamiento psicológico, cuando ese niño no duerme bien, cuando ese niño se está quejando de que algún adulto lo está coqueteando o algún adulto lo puede estar toqueteando, escuchen al niño y no lo crean como una fantasía por una creencia popular. Y entonces en ese contexto lo pueden proteger más. Y ante cualquier evidencia física o psíquica de sufrimiento, que nada más que piense que pudo ser víctima de una violencia sexual, acudir al médico de manera temprana para que entonces la ley pueda ejercer su papel. Muy importante eso de estas recomendaciones. Y señora Florida, algunas recomendaciones en torno al tema de hoy. Bueno, volver a recalcar el deber de los padres de
dar una educación sexual a los niños. Esto es muy importante porque a través de esta información o este conocimiento que dotan a los niños, nosotros podemos evitar ciertas situaciones sociales. Y por otra parte, alertar a las autoridades que tomen muy en serio las denuncias de los ciudadanos en cuanto a ese tema que nosotros estamos resaltando. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por compartir el capítulo muy crucial, aunque volveremos a tratar ese punto en su segunda parte. Y querida audiencia, hasta aquí llegamos con ese tema, hablando sobre los casos de violaciones sexuales contra los niños, niñas y adolescentes a nivel de nuestra sociedad. Y desde aquí queremos también alinearse con las recomendaciones que han dado los juristas y a nivel científico también, que tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos, a nuestras hijas, cualquier caso que plantean por algo que le moleste en su vida personal. Por eso nosotros también queremos invitarle, como lo han dicho los juristas, hay que denunciar cualquier tipo de casos de violaciones que sufra muchos de ustedes en sus casas, en los barrios, en los pueblos. Por eso el gobierno ha establecido diferentes organismos de entes locales menores para que se trate ese tipo de casos y para tener una sociedad cada vez más equilibrada, porque en nuestro país el gobierno está dotando de muchos materiales para situar a Guinea Ecuatorial como una referencia en el contexto internacional, pero cuando hay un caso de violación como el que nos reúne a abordar en esta jornada, lo normal es hacer denuncias. Y hacer denuncias, usted tendrá solución de su planteamiento al caso denunciado. También queremos indicarles, si quiere enriquecer el capítulo de hoy, puede marcar 222 53 93 31 o puede también copiar el correo que aparece justamente en vuestra pantalla. Estaremos bienvenidos para recibirle y dar sus recomendaciones que ha sido para este capítulo de hoy. Gracias por estar ahí y hasta nuestra próxima cita.